En este caso no vamos a necesitar ninguna herramienta, lo podemos hacer directamente cuando lo compramos en el estacionamiento. Está ubicado justo en la guantera. La guantera tiene dos trabitas a los costados, que es un tope que evita que caiga. Simplemente lo empujamos, es plástico flexible, y empujamos el otro. Está un poquito duro, cuesta un poco sacarlo, pero es bastante fácil. Eso que vemos ahora es donde va un amortiguador que en mi caso no sé por qué no lo tiene, que va a evitar que la guantera caiga de golpe. Y bueno, obviamente tenemos que sacar la cosa de la guantera porque ahora la vamos a tener que bajar y ahí queda listo para retirar la tapita. Ahí vemos la traba de un lado, es bastante flexible, y la del otro. Eso que vemos es un receptor Bluetooth para hacer llamadas y escuchar música. Y ahí atrás vemos la tapita, a la derecha tiene una trabita, se empuja y sale. Está muy bien construida. Y ahí tenemos el filtro del habitáculo. Tenemos que tener cuidado que no nos den el modelo viejo, que es del 2002 al 2007, y pidamos el 2008 a 2012. Es plano el modelo viejo y este es cuadradito. Así que hay una diferencia. Vemos que ya se ensució un poco. Yo lo cambié hace poco. Y va simplemente a presión, teniendo cuidado de que entre bien y no romperlo en el trayecto porque entra un poco apretado. Y cuando vamos a volver a poner la tapita, a la izquierda encastra y simplemente se empuja para que haga tope con la trabita. Ahí lo vemos de cerca. Tiene como un agujerito y entra la traba. Y hacia la derecha lo empujamos y traba y listo. Ahora solo tenemos que volver a poner las trabas. En mi caso, como no tengo el amortiguador, simplemente empujo. Ahí vemos dónde va enganchado. No hay que bajarla tanto como para que se rompa. Igual es bastante resistente. Pero bueno, esas son las trabitas que sostienen la ida y vuelta de la guantera. Y en este caso, bueno, lo empujamos al receptor Bluetooth. También tiene salida 3.5. Y lo empujamos. Si tuviera el amortiguador tendremos que tener cuidado que enganche también el amortiguador y después lo empujamos. Y listo. Ahí nos queda. Ese cable que sale es el micrófono, en mi caso porque tengo el receptor. Que la verdad que me resultó bastante bueno. Estaba en duda, pero como la radio cambia muchísimo y no sigue la línea del auto, me decidí por este aparato, que tiene entrada USB, auxiliar 3.5, Bluetooth, y ahí hasta tiene un agujerito para conectar un control remoto. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, díganme en los comentarios. Gracias.